La única vez que en el Evangelio de Marcos Jesús habla de sentencia y de una sentencia rigurosa es en relación a los escribas. Sorprende que estas palabras tan duras se habla de condena, no estén dirigidas a los pecadores o a los descreídos o a los transgresores de la ley, sino a aquellos que defendían la ley, como eran los escribas o los letrados. Con esta declaración, el evangelista Marcos quiere poner en guardia a su comunidad para que no caiga en esas tendencias que son nocivas y que son muy peligrosas para la vida misma del grupo de creyentes. Y dice así el Evangelio: decía Jesús también en su enseñanza: guardaos de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Jesús está en el templo de Jerusalén, está hablando a la gente, pero dice el evangelista que ahora enseña, por lo cual el contenido de este mensaje es importante para la comunidad. Es una enseñanza a la que los creyentes tienen que tener mucho en cuenta. Jesús habla de guardaos, es decir, tener cuidado, como ya lo había dicho en relación a la levadura de los fariseos o de Herodes. Es decir, algo que uno no se da cuenta, pero que poco a poco puede ir destruyendo la vida de la comunidad. Y en este caso se trata de los escribas, como decíamos, de los que el evangelista Marcos nos ofrece un retrato muy detallado. Se dice acerca de su manera de presentarse con ropajes muy vistosos, también de la condición, del estatus que tenían en aquella sociedad, porque ellos exigían los saludos, obsequios en las plazas, en los ambientes públicos, y también los privilegios que esta gente pretendía era de los primeros puestos en las sinagogas y también en los banquetes. Gente que cuenta, gente que desde el punto de vista social son muy considerados. Pero no se queda aquí el retrato que nos ofrece Marcos, sino que añade la parte más fuerte: y que devoran la hacienda de las viudas, socapa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa. Jesús dice que detrás de tanta apariencia, de tanta fastuosidad y de tanta imagen religiosa, lo que se esconde es una avidez rapaz. Devoran las casas, las haciendas de las viudas, haciendo ver que ellos rezan mucho, que ellos lo hacen todo con mucha devoción. Por eso Jesús añade: tendrán una sentencia muy rigurosa. Con estas palabras Marcos quiere poner en guardia, repito, a la comunidad para que no caiga en este peligro de ser personas que buscan a través de la apariencia religiosa pues el emerger, el ponerse por encima de los demás, para de esa manera poder controlar y dominar mejor a la gente. Ese es el peligro y eso es lo que Jesús no tolera en su comunidad. Pero para que esta enseñanza se pueda comprender mejor, el evangelista añade un pasaje más. Jesús se sentó frente al arca del templo y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Jesús se sienta en el templo, es el único pasaje en el que Marcos nos habla de esta presencia de Jesús en el santuario, en el que observa algo en particular, pero no se trata del culto, de las liturgias sagradas, sino de ver cómo la gente iba al tesoro, al arca, para ir echando sus monedas, sus ofrendas, sus donativos. Jesús se sienta en una actitud de oposición, de adversario, y de esta manera Marcos está diciendo quién es el verdadero ídolo de ese templo. Ya no se trata de un Dios que es padre de todas sus criaturas, sino aquí tenemos a Mamona, al Dios dinero, al ídolo de la riqueza, que es el tesoro, el que realmente atrae la atención de la gente. Y dice Marcos: llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, 1/4 parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de los que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Es algo terrible. Jesús hace una denuncia muy fuerte acerca de una institución que devora,
que despoja a los pobres de sus haberes. Los ricos echaban dinero, no perdían nada, al contrario, ganaban, porque de esa manera se presentaban como benefactores, como personas que podían ser consideradas los que sostenían todo aquel complejo sagrado. Jesús no hace ningún elogio de esa vida, sino todo lo contrario. Llama a sus discípulos, quiere decir que no estaban muy cerca de él, no le interesaba esta enseñanza de Jesús, para que se den cuenta del abuso, de la injusticia de una institución religiosa que no toma atención, no tiene atención, no tiene conciencia de lo que son las situaciones más faltas de derechos, como podían ser las viudas, los huérfanos. En el Antiguo Testamento se decía en el libro de Deuteronomio que con lo que se recogía en el templo había que ayudar a las viudas y a los huérfanos. Dios mismo en el Salmo 68 se presenta como el defensor de las viudas, todo lo contrario de lo que aquí nos presenta ahora Marcos, una institución que priva a los más pobres de sus derechos, al contrario, les hace ver que tienen que despojarse de sus bienes para sostener pues, ese tesoro que ya era muy rico de por sí. En el libro de los Macabeos se habla de la gran riqueza que contenía ese tesoro del templo de Jerusalén. Por ese motivo, acabado este pasaje, Jesús declarará la destrucción de toda esa estructura. No quedará piedra su piedra que no sea destruida, porque no se puede aceptar ninguna institución que en nombre de Dios pueda privar a los más pobres de sus derechos.